Muy buenos días, licenciadas. Vamos a comenzar ahora con la última clase de genética y vamos a hablar de los cromosomas y las cromosomopatías. Previamente tenemos que hablar de cómo es la anatomía de un cromosoma. Un cromosoma está formado genéricamente por dos cromátides. Siempre uno está viendo lo que es el cromosoma en metafase. Y como las cromátides son hermanas porque fueron creadas por la duplicación, siempre en genética lo que se hace es describir una sola cromátide. Y cuando uno habla de una cromátide, uno dice que toda cromátide tiene dos brazos, llamados brazo P y brazo Q, un centrómero y dos telómeros. Acuérdense que un cromosoma detenido en metafase tiene dos cromátides, eso ya lo vimos en biología, pero que como son hermanas, porque fueron generadas producto de la duplicación, son idénticas entre sí. Entonces describir una cromátide es exactamente lo mismo que describir a la otra. Por eso cuando uno habla de los cromosomas tiene que plantearlo en términos de una cromátide sola. Y ahora sí, de nuevo, toda cromátide está formada por un brazo P, por petit, un brazo Q, por la continuación de P, un centrómero y dos telómeros. Existe una clasificación que se llama clasificación CINCH, que es el Sistema Internacional de Nomenclatura en Citogenética Humana, que clasifica los cromosomas según dos grandes variables: el tamaño del cromosoma y la posición del centrómero dentro de la molécula de ADN. Recordemos que un cromosoma en metafase está formado por dos cromátides. Cada cromátide es una molécula de ADN y esa molécula de ADN está en el máximo grado de compactación de la cromatina, lo que significa que esto es una molécula de ADN supercompactada y esta es su cromátide hermana, que es la misma molécula de ADN supercompactada. Cuando uno relaja el ADN, ve que el ADN centromérico tiene una posición, y a partir de esa posición es que se los clasifica en metacéntricos, si el centrómero es medial, es decir, se encuentra en el medio de la molécula, o lo que es lo mismo decir, el brazo P es igual al brazo Q en tamaño. Después se los clasifica en submetacéntricos si el brazo P tiene menor tamaño que el brazo Q, o si el centrómero está corrido hacia el extremo correspondiente al brazo P. Acrocéntrico si el brazo P es mucho menor que Q y presenta una constricción llamada constricción secundaria que contiene a una estructura llamada satélite. Hay un dato que siempre, esto lo vimos en biología celular, y es que el centrómero corresponde a la constricción primaria. En este cromosoma acrocéntrico existe una segunda constricción llamada constricción secundaria que se encuentra en el brazo P y que contiene, o que mejor dicho, que conecta una estructura llamada satélite. Un dato más respecto de los cromosomas acrocéntricos es que, ya lo habíamos visto de nuevo en biología celular, son el cromosoma 13, 14, 15, 21, 22 y el cromosoma Y. Y los cromosomas acrocéntricos autosómicos, es decir, 13, 14, 15, 21 y 22, en el brazo P no tienen genes de ARN mensajeros. Esto es fundamental. Repito, los cromosomas acrocéntricos autosómicos, es decir, 13, 14, 15, 21 y 22, no tienen genes de ARN mensajero en el brazo corto. Sí lo tiene el cromosoma Y, es decir, el cromosoma Y sí tiene genes de ARN mensajero en el brazo corto. Por eso yo separé y dije solamente los autosómicos. Y un dato de color, que esto lo habíamos visto en biología celular, y es que en la constricción secundaria de estos cromosomas acrocéntricos se encuentra repetido un gen que es el gen del ARN45S. Recordemos que ese ARN45S es el que produce un ARN gigante llamado 45S, que al procesarlo me da los ARN ribosomales 28, 18 y 5.8S. Estos tres tipos de cromosomas, el cromosoma metacéntrico, el cromosoma submetacéntrico y el cromosoma acrocéntrico, son los únicos que se encuentran en el cariotipo humano. Después existe un cuarto tipo de cromosoma que se llama cromosoma telocéntrico, en donde el brazo P prácticamente está atrofiado, pero este tipo de cromosoma no se encuentra en la especie humana, ¿no? La especie humana tiene solamente cromosomas metacéntricos,
cromosomas submetacéntricos y los cromosomas acrocéntricos. Y esto no me voy a cansar de decirlo, tienen que saber el número de los cromosomas acrocéntricos, que son el 13, 14, 15, 21 y 22 autosómicos, y el cromosoma Y. Muy bien, ahora que ya tenemos en claro cómo es la morfología genérica de un cromosoma, ahora tenemos que empezar a hablar de cuáles son las alteraciones que pueden sufrir estos cromosomas. Y existen dos grandes grupos, que son las alteraciones numéricas, en donde lo que está afectado es el número de cromosomas, o las alteraciones estructurales, donde lo que está afectado es la morfología del cromosoma. En este cuadro se resumen todos los tipos de cromosomopatías que nosotros vamos a ver a lo largo de esta clase. Entonces, empezamos con los tipos de cromosomopatías. Se clasifican en cromosomopatías numéricas, como dijimos recién, si lo que está afectado es el número de cromosomas de ese individuo. Recordemos que una persona tiene 46 cromosomas en sus células somáticas, que en realidad son 23 pares de cromosomas, 23 provistos de un progenitor y 23 provistos por el otro progenitor. Ahora, las cromosomopatías numéricas se las pueden clasificar, a su vez, en euploidías si el número de cromosomas es múltiplo de 23, o aneuploidías si el número de cromosomas no es múltiplo de 23. Es decir, si cuando yo le hago un cariotipo a un individuo y cuento los cromosomas y presenta una cromosomopatía, tiene un número de cromosomas múltiplo de 23, se la clasifica dentro del grupo de las euploidías. Si por el contrario, cuando yo cuento los cromosomas, veo que el número resultante no es múltiplo de 23, sin importar cuál sea el número, genéricamente se lo clasifica dentro de una cromosomopatía numérica aneuploide. Y después, si está afectada la estructura, ya habíamos dicho previamente, se trata de una cromosomopatía estructural. Ahora vamos a empezar de lleno con las cromosomopatías numéricas euploides. Muy bien, vamos a empezar a clasificar a las cromosomopatías más en detalle. Ya habíamos dicho previamente que las cromosomopatías pueden ser de dos tipos: numéricas, si está afectado el número cromosómico, y estructurales, si lo que está afectado es la forma cromosómica. Ahora bien, las numéricas pueden tener un número resultante que puede ser múltiplo de 23 o no múltiplo de 23. Si el número resultante del individuo que presenta una cromosomopatía es múltiplo de 23, por ejemplo 46, 69, etc., se trata de una euploidía. Si por el contrario el número resultante no es múltiplo de 23, por ejemplo 45 cromosomas, 47 cromosomas, 48 cromosomas, se la clasifica dentro del grupo de las aneuploidías. Y finalmente, si el número está normal, pero está afectada la forma del cromosoma, es decir, se trataba de un cromosoma metacéntrico y pasa a ser un cromosoma submetacéntrico, producto de la pérdida de un segmento de ADN definido, se trata de una cromosomopatía estructural. Recordemos que las estructurales tienen afectada la forma cromosómica, mientras que las numéricas, habíamos dicho, tienen afectado el número cromosómico. Muy bien, comenzamos ahora entonces con las cromosomopatías numéricas euploides. Habíamos dicho previamente que el número cromosómico, en este caso, en el individuo afectado, es múltiplo de 23. Acuérdense, nosotros tenemos 46 cromosomas, pero somos individuos diploides sanos. Yo estoy hablando de números cromosómicos múltiplos de 23 en individuos que presentan alguna afectación cromosómica. Y las cromosomopatías numéricas euploides pueden ser de dos grandes tipos: parentales o poliploidías. Las parentales, el número cromosómico resultante es de 46 cromosomas. Esto se produce fundamentalmente porque el individuo que se crea, la célula huevo cigoto, se produjo producto de la fecundación de una gameta vacía y una gameta normal, que después duplica sus cromosomas y llega al número 46. Es decir, una gameta provee 23 cromosomas, la otra no provee nada, la célula huevo inicial tiene 23 cromosomas, se duplica el ADN y se obtienen los 23 pares. Pero los 23 pares provienen del mismo progenitor.
puede ser de tipo diándrico o digínico. La diandria es cuando el juego completo de cromosomas proviene del progenitor paterno, proviene del padre. Y lo que genera frecuentemente es lo que se llama mole datiforme completa. Se llama completa porque el juego completo de cromosomas proviene del mismo progenitor. En cambio, si el juego completo de cromosomas en la célula huevo proviene del progenitor materno, o sea, proviene de la madre, se llama diginia. Y después tenemos a las poliploidías. Las poliploidías son de tres tipos. Puede ser triploidía, si el juego completo de cromosomas es 69, tetraploidías, si son 92 cromosomas, y pentaploidías, si son 115. Fíjense que este nombre les está diciendo por cuánto hay que multiplicar a 23. 23 por 3, 23 por 4, 23 por 5. Poliploidías, la causa más frecuente es una falla en el bloqueo de la polispermia. En este caso, lo que pasa es que más de un espermatozoide fecunda al ovocito 2, haciendo que entren juegos completos de cromosomas paternos. Si entra un espermatozoide extra, van a haber dos juegos de origen paterno y un juego de origen materno, produciendo una triploidía. Si entran 3 espermatozoides, van a haber 3 juegos de origen paterno y uno materno. Y así sistemáticamente. Entonces, una triploidía se produce por una fecundación de 2 espermatozoides con un ovocito 2, una tetraploidía de 3 espermatozoides con un ovocito 2 y una pentaploidía de 4 espermatozoides con un ovocito 2. Y es cuando se produce una fusión prematura entre un ovocito 2 y un cuerpo polar, y después se produce una fecundación normal. En este caso, existen 2 juegos de origen materno, uno del cuerpo polar, uno del ovocito 2, y después uno del espermatozoide, produciendo un subtipo de triploidía. Las aneuploidías son aquellas cromosomopatías donde el número cromosómico resultante no es múltiplo de 23. No importa el número, la regla es, no debe ser múltiplo de 23. Existen 2 grandes grupos, que son las aneuploidías de los cromosomas autosómicos y las aneuploidías del par sexual. En las aneuploidías autosómicas tenemos 2 grandes tipos, las monosomías y las trisomías. En una monosomía, el número cromosómico resultante es 45 y el problema es que falta un cromosoma de un par. En una trisomía, el número cromosómico resultante es de 47 y es porque hay un sobrante de un cromosoma en un par. Y si bien cualquier cromosoma puede ser susceptible de sufrir trisomía, se ha visto que mayoritariamente se ven los casos del cromosoma 13, que da lugar al síndrome de Patot, cromosoma 18, que da lugar al síndrome de Edwards, y trisomía 21, que da lugar al síndrome de Down. Y después del par sexual tenemos a las monosomías, también con un número cromosómico de 45 cromosomas, y que configura un síndrome llamado síndrome de Turner. En este caso son 45 cromosomas y en el par sexual se encuentra un cromosoma X únicamente. Es importante conocer que no existe la aneuploidía del par sexual monosómica, es decir, no existe la monosomía del par sexual que sea 45Y. Es fundamental tener el cromosoma X. Y también tenemos después a las trisomías del par sexual que tienen 47 cromosomas. En este caso tenemos que pueden ser las combinaciones 47XXX, que configura el síndrome de la superhembra, 47XXY, que configura al síndrome de Klinefelter, y finalmente 47XYY, que configura el síndrome del supermacho. Las causas de las aneuploidías en todos los casos es la misma. Existe una falla en la disyunción meiótica en alguno de los 2 progenitores. Recordemos que la disyunción es la anafase 1 o anafase 2, separación de cromosomas homólogos anafase 1, separación de cromátides en anafase 2. Fijémonos, si el problema se produce como producto de la no disyunción en la primera división, un juego cromosómico, un par cromosómico entero se va a ir hacia un lado
y del otro lado no va a haber un juego cromosómico. De esta manera, cuando se produce la meiosis 2, un cromosoma va a tener doble juego cromosómico, el otro lo mismo, y en el otro va a haber faltante. Cuando se produce la fecundación, en este caso que tengo un doble juego, se produce un individuo trisómico, y en estos dos casos en los que tengo faltante del cromosoma, se produce una monosomía. Cuando se produce una no disyunción meiótica en la anafase 2, yo genero primero la separación de los cromosomas homólogos, se produce una división normal, después tenemos una anafase 2 en un juego que es normal, y se produce una falla en el otro cromosoma. De esta manera ambas cromátides van para un lado y a la hora de fecundar genera una trisomía, y la célula que no va a recibir a la cromátide a la hora de fecundar va a generar una monosomía. Lo que queda por decir de las cromosomopatías numéricas es cómo se escriben y cómo se interpreta la escritura de una cromosomopatía. Primero tenemos que entender cómo es la fórmula normal. Para escribir la fórmula de un individuo normal tenemos que poner primero el número cromosómico y separado por una coma la fórmula cromosómica sexual. En este caso se trata de un individuo diploide de sexo femenino o un individuo diploide de sexo masculino. Si no se le agrega nada, esta es una escritura normal. Así es la fórmula normal. Ahora, cuando tenemos una triploidía, tenemos 69 cromosomas y separado por una coma los 3 cromosomas sexuales. Cuando uno escribe una monosomía, las monosomías, si son autosómicas, se escribe primero el número resultante, 45 cromosomas, segundo la fórmula cromosómica, en este caso es individuo de sexo femenino, y después cuál es el par cromosómico afectado. En este caso, lo que se ve es que es un individuo que presenta una monosomía autosómica del cromosoma 17. Las trisomías se escribe de nuevo, primero el número resultante, 47 cromosomas, después la fórmula cromosómica sexual, y finalmente cuál es el par afectado. En este caso lo que estamos viendo es un individuo de sexo masculino que presenta una trisomía del par 21. Cuando lo que está afectado es el par sexual, no hace falta escribir el más o el menos, porque ya en la fórmula cromosómica queda implícito cuál es el número resultante. En este caso yo lo que tengo es una monosomía del par sexual. Y en este caso yo tengo una trisomía del par sexual. En este caso es un individuo que presenta síndrome de Turner y en este caso es un individuo que presenta síndrome de Klinefelter. Y después tenemos a las rarezas. Existen 3 grandes rarezas, 2 son las que se describen sistemáticamente, que son los mosaicos cromosómicos y el rescate de la trisomía. Existe un tercer subtipo que es la trisomía confinada a la placenta, que es una rareza muy rara que vamos a hablarlo al final. ¿Qué es un mosaico? Un mosaico, por definición, es un individuo que presenta 2 poblaciones celulares distintas. Ahora, un mosaico cromosómico es un individuo que presenta 2 poblaciones de células en su cuerpo. Una de células normales y otras con alguna cromosomopatía. Hago esta aclaración porque si a uno le dicen mosaico únicamente, hay que tener muy en cuenta que las mujeres son mosaicos del cromosoma X, y son mosaicos fisiológicos, no patológicos. ¿Por qué son mosaicos? Porque tienen 2 poblaciones celulares, tal cual vimos cuando hablamos de la lionización del X. Tenemos células que tienen inactivo el X paterno y células que tienen inactivo el X materno. O sea que tenemos 2 poblaciones celulares distintas. A eso se lo llama mosaico. Pero cuando hablamos de mosaicos cromosómicos, planteamos que existe un grupo de células sanas, grupo de células normales, y otro grupo de células con alguna cromosomopatía. El problema se da fundamentalmente porque existió alguna falla en la división mitótica post-fecundación, es decir, durante la segmentación o clivaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que se produjo una fecundación normal, es decir, una célula con 23 cromosomas, una gameta con 23 cromosomas,
se fusiona con otra gameta con 23 cromosomas y se genera una célula huevo normal con 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas. Comienzan las divisiones mitóticas post-fecundación de segmentación o clivaje, y en una de esas divisiones, una de las células genera algún error en donde se genera una célula con trisomía y una célula con monosomía. Este error fue una no disyunción mitótica. Acuérdense que estamos en divisiones mitóticas. Las células generalmente que presentan la monosomía mueren y me queda la población de células que presenta 47 cromosomas, que sistemáticamente cada vez que se dividan van a tener siempre 47 cromosomas. Es decir, van a presentar una trisomía. Del otro lado yo tengo una población de células normales. Vale la aclaración que cuanto más arriba en las divisiones mitóticas se produce la falla, mayor va a ser la cantidad de células afectadas. Mientras cuanto más abajo en las divisiones mitóticas se produzca la no disyunción mitótica, menor va a ser la cantidad total de células afectadas. Ahora, en los casos en los que se produce una trisomía, muchas veces la célula huevo lo que plantea es querer eliminar uno de los 3 cromosomas extra. Entonces, en el rescate de la trisomía, lo que se produce es la eliminación azarosa de uno de los 3 cromosomas extra del par en la célula huevo, porque la célula huevo no soporta tener ese exceso génico. Y acá pueden pasar dos cosas: que se elimine uno de los 2 cromosomas repetidos y se produce un rescate productivo, o que se produzca la eliminación del cromosoma que está único. Fíjense que si yo tengo esta situación, es decir, presento una trisomía de un par, donde un progenitor proveyó 2 cromosomas y el otro progenitor proveyó uno solo. En este caso, puede pasar que se elimine uno de estos 2 y me quede el juego normal, o que se elimine el que se encuentra como copia única, y que frente a la situación trisómica se elimina la copia única y queden los 2 cromosomas del mismo progenitor. En este caso se produce lo que se llama disomía uniparental. La disomía uniparental es una situación cromosómica, es una cromosomopatía, en donde el par cromosómico está formado por cromosomas del mismo progenitor, es decir, no hay homólogos, sino que hay idénticos. Y la letra chica dice que existen 2 tipos de disomía uniparental. Acordémonos, la disomía uniparental es una cromosomopatía en donde el par cromosómico proviene de un mismo progenitor. Puede ser de tipo heterodisomía o isodisomía. En la heterodisomía, ambos cromosomas provinieron desde la gameta, es decir, la gameta ya trajo 2 cromosomas que habían sufrido meiosis, es decir, que son cromosomas no idénticos porque cada uno hizo meiosis, y cuando se produjo el rescate quedaron estos 2 cromosomas. Si bien son del mismo progenitor, como provienen de la gónada y provienen por ende de la meiosis, en este caso son distintos entre sí, y por eso se lo llama heterodisomía. Por su lado, la isodisomía se produce cuando un individuo no provee un cromosoma, se produce una fecundación que da lugar a una monosomía. Fíjense que tengo un solo cromosoma en el par, y este cromosoma se duplica, es decir, que creo una copia idéntica a este cromosoma, dando lugar a 2 cromosomas iguales que genera la isodisomía uniparental. Y ahora vamos a describir al segundo grupo de cromosomopatías, que son las cromosomopatías estructurales. Las cromosomopatías estructurales, recordemos, son aquellas en las que están afectada la forma cromosómica y no el número. Y pueden ser de lesión y microdeleción, inserción, duplicación, inversión, isocromosoma, cromosoma anular, la translocación y la translocación robertsoniana. La deleción es una pérdida de una región o una banda cromosómica, mientras que una microdeleción es una pérdida de una subbanda.
Fíjense que en ambos casos estoy perdiendo ADN, pero la diferencia está dada por cuál es el tamaño de la pérdida. Cuando nosotros veamos laboratorio genético, vamos a entender cómo se describe a un cromosoma, qué es una región, qué es una banda y qué es una subbanda de un cromosoma. La inserción, por su lado, es el agregado de un segmento de ADN en un cromosoma. No importa el tamaño, ya no se define como región, banda o subbanda, es decir, que no tiene subcategorías, sino que es simplemente el agregado de un segmento de ADN a un cromosoma. En la duplicación, lo que se produce es la copia de un segmento de ADN y la inserción que puede estar dada en el mismo cromosoma o puede darse en otro cromosoma. Habitualmente las duplicaciones son génicas, es decir, que el segmento de ADN que se duplica es el segmento correspondiente a un gen, pero se aplica para cualquier tipo de duplicación y por ende para cualquier tipo de tamaño de ADN duplicado. La inversión es el giro o rotación en 180 grados de un segmento de ADN de un cromosoma. Las inversiones pueden ser de dos tipos. Pericéntrica, si se usa como eje rotacional al centrómero, fíjense cómo en este caso este bloque F que pertenece a este brazo pasa al otro brazo y D y E pasan a este. ¿Ven? Se produce la rotación y el cambio por rotación en 180 grados. Entonces, para definirlo finalmente y de manera clara en una rotación pericéntrica, lo que se usa como eje rotacional es el centrómero. En cambio, en una rotación paracéntrica, el ADN de un brazo rota 180 grados. El isocromosoma involucra la pérdida de un brazo y la duplicación del otro. Fíjense que yo perdí este brazo, el brazo P, y en este caso se duplicó el brazo Q. Yo tengo el doble de información génica respecto del brazo Q y el faltante completo de información génica del brazo P. Y morfológicamente siempre un isocromosoma tiene formato metacéntrico, cosa que está bien porque los metacéntricos son los que tienen el brazo P igual al brazo Q. En el cromosoma anular se produce un doble problema, hay una fragmentación distal de ambos brazos y la unión de los extremos. Fíjense que yo tengo acá el brazo P que fragmentó distal, el brazo Q que fragmentó distal y el centrómero. Y después queda el centrómero en una posición, el brazo P por un lado, el brazo Q por el otro y fusionados por sus extremos. La translocación es el intercambio de segmentos de ADN entre cromosomas no homólogos. Fíjense, en este caso, en la translocación, este cromosoma fragmenta un brazo, el otro cromosoma lo mismo, y se produce un intercambio de ADN. Siempre que se produce una translocación, los cromosomas derivados, es decir, los cromosomas que son producto de la translocación, en este caso son estos dos, los cromosomas derivados, si se quedan en la misma célula, la translocación es balanceada. En una translocación balanceada no hay ni ganancia ni pérdida de ADN, sino que lo que hubo es reubicación. Y en las translocaciones balanceadas no hay síntomas. En cambio, cuando la translocación es desbalanceada, es decir, cuando los cromosomas derivados ya no quedan en la misma célula, se produce una translocación desbalanceada porque ahora tengo faltante génico en un cromosoma y sobrante génico en ese mismo cromosoma. Y por último, las translocaciones pueden ser de tipo robertsonianas si lo que están involucrados son dos cromosomas acrocéntricos. En dos cromosomas acrocéntricos, el problema que hay es que se transfieren todos los brazos en forma completa y se unen los mismos brazos en los cromosomas derivados. Es decir, supongamos que tenemos el cromosoma 13 y 15, que son dos cromosomas acrocéntricos. Recordemos, acrocéntricos son 13, 14, 15, 21 y 22. Se produce una fragmentación que separa ambos brazos y se unen el brazo Q
de un cromosoma y el brazo Q del otro cromosoma, dando lugar a un derivado, y el otro derivado formado por los brazos P. Es decir, que sería un cromosoma que tiene ambos brazos Q y un cromosoma que tiene ambos brazos P. Recordemos que los brazos P de los cromosomas acrocéntricos no tienen genes de ARN mensajero, lo que significa que el P derivado, es decir, el cromosoma derivado que se forma por la unión de los dos brazos P, no tienen genes de ARN mensajero y frecuentemente degeneran y desaparecen, quedando solamente este cromosoma. En este caso, fíjense que la persona puede tener 45 cromosomas y no tener síntomas por una cuestión muy simple. Los brazos Q están completos. Lo que faltan son los brazos P.